Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por concedernos una vez más estar aquí en el día del Señor para adorarte, para exaltar a tu Hijo Jesucristo, por quien tú das perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que cree. Al haber leído tu santa palabra, rogamos por cada uno de nosotros y por tus iglesias. Tú conoces lo más profundo de nuestro ser. Líbranos, Señor, de sentir que somos ricos y haznos ver nuestra pobreza espiritual y nuestra indignidad aparte de Cristo, que en Él seamos ricos. Líbranos, Señor, de ceguera espiritual. Haz que podamos vernos como tú nos ves a la luz de tu palabra. Haz que si estamos vestidos sea de la justicia perfecta de Cristo, esas vestiduras blancas que tú prometes a todo el que se arrepiente y viene a Jesucristo tu Hijo. Hoy suplicamos que trates con nosotros, que tu Espíritu Santo descienda con poder para quebrantar nuestros corazones que se endurecen por el pecado. Haz, Señor, que tu palabra sea como ese colirio que necesita nuestros ojos para ver las cosas que debemos ver. Líbranos de jactancia, vanagloria o justicia propia, y haznos humildes de corazón. Confiamos en la mediación perfecta de nuestro Señor Jesucristo, para que nos atiendas esta oración y tu Espíritu Santo actúe con poder, poder regenerador en los que están muertos, poder santificador en los que son tuyos, para la gloria de Cristo, y en su nombre es que oramos. Amén. Pueden sentarse. Les invito a abrir la escritura en la epístola de Judas. En la serie de sermones basados en la epístola de Judas, vamos por el versículo 11. Entonces voy a leer para ustedes en la epístola de Judas del versículo 1 hasta el 11. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad
y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. En este versículo 11 que hemos estado meditando las últimas semanas, tenemos una exposición o una calificación de los apóstatas, de los falsos cristianos, de los falsos maestros también. Para hacer un breve repaso, recordemos cuál fue el camino de Caín. Una religión falsa, con una adoración falsa, desprovista de fe verdadera. Y podemos decir que la adoración de Caín estaba desprovista de fe porque estaba desprovista de obediencia. La obediencia es la muestra de la fe. Es decir, la fe verdadera siempre se demuestra en obediencia. Y aquella adoración necesitaba de un sacrificio. Él quiso adorar según sus propios términos. Y entonces tenemos ahí una religión falsa. Nosotros debemos querer la religión de Cristo, también habíamos dicho. Tenemos que ser cuidadosos de no caer en esas trampas de hoy en día en las cuales los cristianos dicen tener una relación con Dios y se habla de mi relación personal con Dios. Pero si hay una relación verdadera con Cristo, vamos a estar interesados en la religión de Cristo. Es decir, no es solamente profesión de labios ni de sentimientos, sino las enseñanzas de Jesucristo. Creer en Cristo, creer en lo que Él enseñó y estar dispuestos a obedecer. La segunda que vimos fue el error de Balaam, una religión de conocimiento y de palabras. Vimos cómo este profeta habló las palabras de Dios y sin embargo era una religión desprovista de piedad. ¿Qué era lo que atraía a Balaam? Las cosas de esta vida, el materialismo. Y como dijo el apóstol Pedro, amó el precio de la maldad, la codicia. Se mostró con eso que era una religión falsa la que él profesaba, aunque de palabra hablaba muy bien y parecía entender muy bien las cosas. En la práctica no fue así. Y hoy vamos a ver el tercer ejemplo que nos da Judas y dice que perecieron los falsos y lo da como si fuera ya un hecho en la contradicción de Coré. Los falsos creyentes, los falsos maestros, los apóstatas. Y siguiendo nuestra costumbre, como hemos hecho en las otras ocasiones, lo que tenemos que hacer, si queremos entender cuál es esa contradicción de Coré, esa rebelión, vamos al Antiguo Testamento a leer de qué se trató esto. Les invito entonces a ir en sus Biblias a Números capítulo 16. Y vamos a leer los 34 versículos. Por favor, estemos muy atentos a la lectura. Si ponemos atención, todo lo demás va a ser más fácil de aclararlo o explicarlo. El libro de los Números, capítulo 16. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón
y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. Mañana, y el hombre a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y a Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y a Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que
hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Este evento que nosotros acabamos de leer está registrado después de la lapidación de un hombre que había quebrantado el día de reposo, el sábado, que era para los judíos, y también después de la promulgación de leyes sobre las ofrendas. Eso es lo que tenemos antes de este relato. ¿Por qué les digo esto? Pudiera ser que esta fuera la ocasión en que Coré ya no pudo soportar lo que él venía sintiendo y pensando. Quisiera iniciar estableciendo esta condición del corazón de Coré. Esto que pasó no pasó de un día al otro, ni de una semana a la otra. No fue que un día Coré se levantó con este ánimo, habló a todos los demás y sucedió lo que leímos. No es así. El pecado va creciendo en el corazón del ser humano poquito a poco. Una vez que le abrimos la puerta, recuerdan la predicación de Caín, el pecado está a la puerta. Le abre un poquito para ver qué quiere y él va a meter el pie y luego va a entrar. Y como también había hablado con otros hermanos, hay gente que no es que le abrió un poquito, tiene la puerta abierta y el enemigo toma ocasión y entra a destruir. Entonces, aunque no sabemos el momento específico en que estas cosas ocurrieron, es muy posible que fuera pesado para Coré el recibir las leyes de Dios. Porque vean, las leyes sobre las ofrendas eran muy específicas. Lo harás de esta manera, traerás tantos corderos, tantos carneros, para esto de una manera, para esto de la otra manera, tantas veces. Y era un establecimiento de reglas para el culto. Y luego viene este episodio en el que dice la Biblia que no se sabía qué había que hacer con el que había quebrantado el día de reposo. Y Moisés va y consulta a Dios, y Dios lo que dice es: muera, la congregación debe apedrearlo. Hermanos, si nosotros leemos cosas como esta y no nos da temor, nuestras conciencias están muertas. Debe darnos temor. El Dios al que nos acercamos es santo, pero al inconverso no le gusta la santidad. Al falso creyente no le gusta, y eso le va a generar una molestia, y eso va a ir creciendo en su corazón poco a poco, hasta que se va a revelar en una contradicción como esta, o se va a presentar en lo que aquí se dice la rebelión de Coré.
Tenemos en el Nuevo Testamento la otra palabra contradicción, que también es importante y luego veremos. Pero bueno, viene este hombre, Coré, y según lo que él dice, Moisés hace parecer a Moisés como un opresor, hace parecer a este hombre de Dios como un tirano. Y hay algo muy atractivo en la forma en que él presenta y logra captar la atención del pueblo. Hay esa tendencia a pensar en una democracia y que eso es para la gente lo máximo, lo mejor, el que todo mundo tenga voto y que se haga lo que la mayoría quiera. La democracia, así es como se ha visto también en nuestros días. Y no voy a quedarme ahí, yo sé que la democracia tiene cosas muy buenas, en tanto esa sociedad que abraza una democracia tenga por encima la ley de Dios. Si no está la ley de Dios por encima de las cosas, lo que la mayoría diga no es nada seguro. Una mayoría impía va a decidir mal. Una democracia será útil solamente si hay respeto por la ley de Dios. Pero vean la manera entonces atractiva en que Coré viene. Todos son santos, todo Israel, ellos son buenos, son santos. Ustedes nos están poniendo un montón de reglas y ustedes están imponiendo. ¿Qué es lo que están imponiendo Moisés y Aarón? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Un sistema sacerdotal. Y eso es atractivo a los... El negar esto es atractivo al pueblo. Qué bueno sería estar sin este montón de reglas que nos ha impuesto Moisés, ni este montón de ofrendas que hay que llevar a Aarón y a su familia, porque ellos eran los que tenían el sacerdocio, ¿verdad? A Aarón. Una falsa igualdad. Vamos a considerar esto. Qué bien que suenan esas palabras: igualdad, solidaridad. Somos libres. Todos somos iguales. Y en esas palabras, que suenan muy bien, puede haber un gran engaño. Porque la igualdad en cuanto a valor, no tenemos que confundirla con la igualdad en cuanto a roles y a funciones designadas. Voy a poner el ejemplo de la familia. En la familia, el papá, la mamá y los hijos tienen un mismo valor en cuanto a almas creadas a la imagen de Dios. Y sin embargo, no todos tienen la misma función en el hogar. Funciona muy mal una familia en la cual todas las decisiones y lo que se va a hacer o no hacer lo traemos a votación. Supongamos que sea papá, mamá y 2 o 3 hijos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a votar. A ver, ¿qué quiere usted, mamá? ¿Qué quiere usted, niños? Y ellos siempre van a ser mayoría, o por lo menos en muchos casos. No funciona así. Dios asignó el liderazgo al varón y a la mujer el apoyo a ese liderazgo. Y a los hijos, ¿qué les asignó? Obedecer. De manera que hay un gran engaño y la gente cree este engaño, que las familias, todo mundo tiene voz y voto y hay que estar explicando todo por qué se hace y para qué se hace. Entonces, qué atractivo suena esto. Toda la congregación de Dios es santa. Y vean que el enemigo siempre sabe usar el lenguaje de Dios también. Porque no es cierto que toda la comunidad del pueblo de Dios son santos. En un sentido es cierto. ¿Entienden? El enemigo usa lenguaje piadoso y santo en su engaño. ¿Somos santos en qué sentido? ¿Era santo todo Israel en qué sentido? En que Dios los sacó y los apartó, el pueblo de Él. En ese sentido son santos.
Pero Coré viene para quitar la diferencia o para querer hacerle pensar al pueblo, tenemos que quitar este gobierno tiránico de sobre nosotros, sin entender que era el gobierno mismo de Dios contra lo que ellos se estaban rebelando. Ahora, algo muy interesante que se ve, nada más es de observar en los países, en los gobiernos y en sociedades, este mismo resultado. Este Coré, que parecía venir en defensa del pueblo oprimido, para que todos somos santos, todos podemos hacer las cosas bien, sin la necesidad de que ustedes nos impongan estas reglas, él andaba detrás de algo. ¿Qué dice el versículo 10 de ese capítulo que leímos? En la parte final, Moisés le pregunta, ¿procuráis también el sacerdocio? Bueno, y Moisés habla con verdad y era un hombre de Dios y él sabía que había algo detrás de todo esto. No es que simplemente queremos que las cosas mejoren, es que hay un afán de poder. Y muchas veces aquellos que critican a los que están en autoridad y quieren quitarlos de su lugar, no están pensando en el pueblo, están pensando en que ellos desearían estar en esa posición de autoridad. Es falso. Su corazón anhela, como les decía, anhela esas posiciones de preeminencia. En todo esto que nosotros vamos a hablar, como siempre les digo, necesitamos identificar a los falsos cristianos, a los apóstatas, pues, y a los falsos maestros. Pero la semilla de ese pecado puede estar también en nuestros corazones y tenemos que luchar contra eso. Vemos que en todo esto que sucedió hay un rechazo a la autoridad. En el versículo 12 leemos así, que cuando Moisés mandó a llamar a Datán y a Abiram, ellos dijeron, no iremos allá. ¿Recuerdan lo que hemos venido estudiando? Rechazan la autoridad. Hermanos, si hay algo contra lo que nosotros tenemos que pelear, que está en el mundo y que se mete en nuestras familias y en la iglesia, es un rechazo a la autoridad. Nadie quiere hacer caso. Todo mundo quiere hacer lo que les da la gana y cuando les da la gana. Esa es la realidad. No hay deberes. Lo que hay es derechos y más derechos. Pero deberes no hay. Y eso es del maligno. Y si la gente asume deberes, los quiere hacer cuando ellos tienen ganas de hacerlo. Moisés manda a llamar a Datán y a Abiram y ellos se rebelan contra la autoridad y dicen, no iremos. Según ellos, y esta es la frase que ellos usan, que Moisés y Aarón se enseñoreaban del pueblo imperiosamente. Lo que sabemos por esto que hemos leído y por la referencia entonces de Judas es que la característica de ellos sigue siendo rechazan la autoridad. No quieren la autoridad, quieren ellos mismos ser su autoridad y muy probablemente ser ellos los que imponen su opinión y sobre los demás. El modelo bíblico es nosotros lo que tenemos que querer seguir para la iglesia de Dios. Y mucho de ello también vemos en el pueblo del antiguo pacto. En sombras, pero lo vemos ahí. Dios estableció claramente que no se puede uno acercar a Dios sin un mediador. Es la importancia del sacerdocio lo que se nos está enseñando en esto. En el caso de Coré. Y él está desechando el sacerdocio impuesto por Dios. Dios es el que llamó a Aarón a esta función indispensable para aquellos que quieren acercarse a Dios, porque nadie en ninguna época ha podido acercarse a Dios sin un mediador. Y Dios es el que elige quiénes son los líderes de su pueblo. Él pone las condiciones, es Dios el que lo hace.
En la iglesia de Dios es igual. Dios fue el que, Jesucristo, Dios en la persona de Jesucristo, el que establece la iglesia del Nuevo Testamento, regida como la Biblia dice que se debe regir, con ancianos, con diáconos. Y nosotros hemos tenido en otras oportunidades estudios de 1 Timoteo 3, de Tito 1, donde nos dicen cómo deben ser esos líderes. No es como a nosotros se nos ocurra. El modelo de iglesia no es algo opcional. Nosotros hemos escuchado de ciertos movimientos que surgen en las iglesias que suenan atractivos a la gente, en el cual ya no hay pastores, nadie es pastor de la iglesia. Y la gente lo ve como algo positivo. Qué bien eso, una iglesia donde no hay pastores. Qué bien eso, una iglesia donde no hay esto y lo otro que es mandado por la Biblia, pero que no es agradable a la gente. Estos grupos se levantan como una herejía, como una división en la iglesia, promoviendo eso, una comunidad de fe donde no hay oficiales. Suena bien, pero hay un engaño satánico detrás de esto. Aquí había un engaño de parte de Coré, porque según vemos, él procuraba el sacerdocio. ¿Cómo podemos aplicar eso nosotros hoy en día? Bueno, hay quienes y hay grupos llamados iglesias a veces, en los cuales los líderes se han puesto ellos mismos como mediadores y han enseñado a sus congregaciones a depender de esa mediación. Y los han hecho dependientes de ellos para muchas cosas. Nosotros tenemos que sostenernos en que la mediación necesaria es la de Cristo. Esa es la mediación única y perfecta, la de nuestro sumo sacerdote. Y como les decía, entonces, detrás de eso, ellos se están poniendo como mediadores, como en la función sacerdotal. Tenemos que ser cuidadosos. No es lo mismo la función pastoral que la función sacerdotal. Tenemos que entenderla bien. Y los oficios que el Señor mandó para su iglesia deben estar en su iglesia, no son opcionales. El modelo bíblico para el gobierno de la iglesia debemos ir y buscarlo en la palabra y sujetarnos a él. No se trata de que vamos a hacer una encuesta y preguntarle a cada uno cómo quisiera que fueran las cosas. Porque detrás de eso hay un gran engaño. Sea cual sea, pero yo suelo poner este como ejemplo, la forma de culto. Vamos a consultarle a todos cómo es que quieren ustedes que sea el culto. Y entonces que sea la mayoría la que decida. Suena muy bien, no es bíblico. Y en cualquier otra cosa, no es la mayoría, no es el pueblo. Es la palabra de Dios y para eso el Señor designó entonces hombres que sí es la congregación la que tiene que confirmarlos. La congregación es responsable delante de Dios de cuáles son los oficiales que ellos han ordenado y consagrado. En ese sentido son responsables y luego esos ancianos delante de Dios de dirigir al pueblo constantemente en la palabra de Dios. ¿Cuál es la reacción del hombre de Dios, de Moisés, con respecto a esto que ocurrió? La Biblia dice, cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. El verdadero siervo de Dios sabe quién lo puso ahí y sabe que Dios lo va a defender. Díganme una cosa, ¿no era algo natural que Moisés comenzara en ese momento a contender y a explicarle a Coré las cosas? Y a eso es a lo que nosotros pudiéramos también
sentirnos tentados a defendernos a nosotros mismos y a estarle dando explicaciones a aquellos que se levantan. Nosotros vamos a remitir esa causa a Dios, sabiendo que Él va a tomar cartas en el asunto. Moisés, veamos el caso de Moisés para que de él tengamos enseñanza. Moisés no se puso a sí mismo, no se impuso sobre la congregación. Dios lo llamó habiéndolo preparado, ¿cuántos años? 40 años de preparación en el desierto. Y Dios lo llama y le da una labor. Moisés fue un hombre íntegro, y él lo dice en el versículo 15, dice: yo ni un asno he tomado de ellos. Vean la maldad de Coré, de su séquito y del pueblo, de no reconocer qué clase de líder tenían. Eso es un grave pecado delante de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque he visto gente siguiendo a hombres que son como Balaam, que buscan enriquecerse, y los siguen fielmente y nunca jamás los critican, los siguen. Y en cambio, gente que está en iglesias bíblicas donde los pastores han sido ordenados bíblicamente y se atreven a irrespetarles y a hablar mal de sus líderes. Hombres que no viven de lucro, hombres que no están buscando enriquecerse con la religión, y a esos, contra eso sí se levantan personas. Así que tengamos temor del Señor y pidámosle perdón cuando no apreciamos el liderazgo bíblico que Él ha establecido en la iglesia. Era tan falsa esa acusación de que ustedes se quieren enseñorear, que quisiera nada más recordarles el evento en Números 11:29, cuando vino el Espíritu Santo, porque ya la congregación se regía, como vemos aquí, por ancianos, y ese modelo nos dice el propósito de Dios. Y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y Josué, hijo de Nun, en versículo 28, Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. ¿Sabe por qué estaba hablando así? Porque el Espíritu Santo había caído y estaban profetizando. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés no quería él ser el exclusivo profeta. Moisés deseaba que el Espíritu de Dios estuviera en todos, ojalá, decía él. Sin embargo, es Dios quien soberanamente pone a cada uno en el lugar que Él decide. Y a unos quiso poner en el liderazgo y a otros en diferentes ministerios en la iglesia. Pero era falso esto, de que no reconociera a Moisés y que no deseara el bien de todo el pueblo. Ojalá todos ellos fueran profetas. ¿Qué estaba diciendo Moisés? Ojalá todos ellos hablaran las palabras de Dios. Él era un hombre que quería a ese pueblo para Dios. Y a Aarón no se puso a sí mismo. Dios fue el que lo designó. Y de hecho, esto de que dice, ustedes se enseñorean sobre el pueblo, todos nosotros podríamos acercarnos a Dios. Falso. En Éxodo 20, después de que Dios les dio la ley, ¿qué fue lo que le dijo el pueblo a Moisés? Éxodo 20, 19. ...18 y 19... Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo fue consciente
de lo santo que es Dios y de cuáles eran sus caminos. De manera que esta actitud de Moisés y de Aarón no fue cosa de ellos. Con Aarón nosotros tenemos una vez más enfatizo, la necesidad del sacerdocio, la necesidad de alguien mediando por el pueblo. Y quitar eso era creerse ellos dignos de entrar a la presencia de Dios, y era ser inconscientes de su pecado, porque es eso por lo que existe el sacerdocio. ¿Entienden? ¿Entienden lo que hay detrás del sacerdocio? No puedo presentarme ante Dios por causa de mi pecado, no puedo. Necesito quien se presente por mí. Necesito un mediador. Y quitarle el mediador a la religión es hacerla una religión falsa. Y como sabemos, por todo lo que se nos ha enseñado en la epístola a los Hebreos, aquel sacerdocio no fue perfecto y era una sombra, pero ahora nosotros tenemos la mediación perfecta de Cristo. Y de hecho, aquel pueblo antiguo pudo acercarse a Dios solamente en fe, porque nada de lo que hicieran, si no era en fe en el Mesías venidero, en fe en el sacrificio provisto por Cristo, por Dios mismo en Cristo, nada sería aceptado ni podrían acercarse delante de Dios. Bien, habiendo explicado, creo, muy brevemente el capítulo, quisiera que comencemos a aplicar a nuestras vidas, a nuestra situación como iglesia, a nuestra situación perteneciendo a un contexto cristiano en el país y en el mundo. Como les decía, nosotros vivimos en una cultura que exalta los derechos. Es una cultura realmente socialista, influida en gran manera por el marxismo. Lo que pasa es que no tienen que decirlo así, es de hecho que es así. ¿Me entienden? Los partidos políticos y los políticos y la gente no necesariamente tienen que llamarse a sí mismos comunistas o marxistas para estar aplicando esa ideología incorrecta. Esa ideología que predicaba algo tan atractivo como igualdad para todos y solidaridad. Pero estudiando esto recordé un libro que en la universidad algunos tal vez los pusieron a leerlo también, que se llamaba Rebelión en la Granja, de George Orwell, si no recuerdo mal. Y parecía también a aquella granja que se rebeló contra los granjeros que los explotaban. Qué bueno parecía eso cuando todos los animales se encargan de la granja. Pero detrás de eso había un grupito que quería gobernar sobre la granja y al final lo hizo. Y eran los cerdos. Y nunca se me olvida que ellos escribieron los 10 mandamientos de los animales. Y uno de ellos decía, todos los animales son iguales. Y algunos de los animales aprendieron a leer. Y iban a leer los mandamientos que parecían tan bien al inicio. Pero algunos tenían mala memoria o no sabían leer. Y los cerdos, cuando fueron tomando el poder, fueron modificando esos mandamientos. Y llegó el momento en que esos se convirtieron en los opresores y a hacer cosas que dañaron a los demás. Y lo que quiero llevarles es a esto. Eventualmente, algunos los veo sonriendo, se lo están recordando seguramente. Cuando fueron a leer el mandamiento que decía, todos los animales son iguales, ya decía, todos los animales son iguales, pero hay unos animales más iguales que otros. Y entonces
lo que quiero poner es esto: la gente se deja llevar por esas palabras bonitas, seductoras de la igualdad, y no es eso lo que están buscando, es una ansia de poder, porque finalmente los que estén en la cúpula están buscando favorecerse a sí mismos. Hace años, el hermano Jaime Adams, el que escribió el librito Generación Decisoria, él era misionero en Colombia. Y él vio una manifestación en aquellos años contra el gobierno. Y la gente ahí se manifestaba y él decía, ¿qué es lo que está pasando? Y la gente decía, esto, que odiamos a los gobernantes y porque nos han oprimido y están corruptos, etcétera. Y entonces él decía, ¿y qué hay que hacer con ellos? Y la gente decía, matarlos. Y entonces él les preguntó, ¿y a quién van a poner a gobernar? Y él les decía, a usted, a usted, a usted. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces los que están criticando a los que están en posición de autoridad, ellos mismos son corruptos y no podrían llevar a cabo la tarea, como pasó en este caso. Si nosotros seguimos el método de Dios, si nosotros vamos a la Biblia y hacemos las cosas como la Biblia dice, Él nos dará pastores conforme a su corazón. Él es el que va a cuidar a su pueblo, dándole pastores íntegros, no hombres codiciosos, no hombres con todas esas características que han dañado la imagen del liderazgo cristiano. Y hay una cuestión que dice que me llama mucho la atención, que Judas le dice la contradicción de Coré. Contradicción es contradecir también, estar en contra de algo. Y hay una aplicación importante para nosotros como cristianos. Hay gente que puede estar en su corazón y en su mente contradiciendo lo que se predica y siguen en la iglesia. Lo honesto es, si usted no cree que aquí se predica la palabra de Dios y si usted cree que nosotros no estamos siguiéndola, usted hace mal en seguir aquí. Debe buscar una iglesia que usted vea que interpreta bien la palabra de Dios. Pero ese sentimiento de contradicción en su mente y en su corazón va a ir creciendo y creciendo y va a contaminar su vida y envenenarla de manera que usted no va a poder seguir a Cristo bien. Así que sea sincero. Si lo que aquí se cree y se predica no es lo que usted cree, entonces esta no es la iglesia para usted. No haga como Coré, que dejó que aquello fuera carcomiendo su alma para llegar a este punto. Entonces, una aplicación más es esa semilla, ¿cómo fue que fue floreciendo en Coré? Por la insatisfacción. Él no estaba contento con lo que Dios le había dado y con sus circunstancias. Él era un hijo de Leví y tenía cierta labor asignada que no se le asignó a los demás. Pero él no estaba contento con eso. La persona que tiene esa semilla del pecado de Coré siempre anda viendo a los demás y diciendo, ¿por qué Dios al otro sí le dio, o sí le permitió, o sí lo bendijo y a mí no? Y entonces Coré veía y fue creciendo la envidia en su corazón contra Moisés y contra Aarón. No deje que eso le pase. Mate el pecado, decía John Owen, o el pecado lo va a matar a usted. Como iglesia, no, hermanos, no vamos a hacer las cosas como la mayoría quiera. Así no funciona la iglesia del Señor. Ni en ese ejemplo que les puse de cómo se hace el culto, porque aquí no es un culto de preferencias. Nosotros no hacemos lo que la mayoría le guste o cuáles son las preferencias. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, porque mucha gente nos ve y piensan que esta es la iglesia para la gente a la que le gusta así y que tienen que hacer otra iglesia para la gente que le gusta de otra manera. Tiene que ser por convicción bíblica que hacemos las cosas. Hay oficiales porque Dios mandó que la iglesia tenga oficiales, pastores y diáconos, elegidos bíblicamente, ordenados bíblicamente.
Qué atractivo sería, sobre todo como vivimos en una época así, haber eliminado por completo las ofrendas. Pero las ofrendas son parte de nuestra adoración a Dios, son mandadas por Dios. Hermanos, el pecado de la falta de contentamiento con nuestra posición, con nuestra situación y nuestras circunstancias en las que Dios nos colocó, es lo que nos va a llevar a peores pecados. La cosa es, usted tiene un espíritu inconforme como el de Coré, o usted está agradecido, contento con lo que Dios le ha dado, donde Dios lo tiene y como Dios lo tiene. 1 Corintios 12 dice que había unos que dicen, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque no soy boca, porque no soy manos. Siéntase y regocíjese de ser de Cristo. ¿Recuerdan cuando vinieron aquellos todos contentos porque los demonios se les sujetaban y le dicen a Cristo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre? No se alegre de eso, dice el Señor Jesucristo. Alégrese de que su nombre está escrito en los cielos. Y así es con nuestras circunstancias. Si usted anhela algo que no lo tiene, tiene que estar agradecido. Usted tiene lo principal, que es a Jesucristo. Porque esa falta de contentamiento va a generar esa amargura en su corazón, contra otros hermanos, contra los pastores, y al final es contra Dios. La aptitud y la idoneidad y el carácter de los que sirven de manera pública. Eso es algo para que tomemos en cuenta. Ustedes debemos hacernos una pregunta, cada uno. ¿Entendemos correctamente el ministerio de la palabra y los oficiales? ¿O nada más venimos a la iglesia porque hay que ir a la iglesia? Entonces, yo tengo como costumbre ir a la iglesia porque hay que ir a la iglesia. No, la iglesia existe por mandato de Dios. No existe cristianismo sin iglesia. Y esa iglesia tiene que estar constituida bíblicamente y el liderazgo bíblicamente. El reto es, si no lo entendemos, podemos caer en esta trampa del pecado de Coré. Y hay unos aquí más que nos sirven de ejemplo, Datán y Abiram. Estos tenían, si tenían el mismo pecado, tenían algo más por qué quejarse, porque ellos ni siquiera eran de la tribu de Leví, eran de la tribu de Rubén. Y para que estas cosas terribles no pasen, la iglesia Dios ha dado armas a la iglesia. ¿Cómo hacemos para evitar que la iglesia tenga líderes tiranos, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para que la iglesia tenga líderes como deben ser? Seguir lo que la Biblia dice, como les decía, 1 Timoteo 3, Tito 1. Y esos oficios no son una dictadura ni son vitalicios. Es decir, el que tengamos un oficio no significa que aquí nos quedaremos para siempre. La iglesia es responsable también de cuidar de que si hay un hombre que es un ministro de Cristo y cae o está en ciertas circunstancias, la Biblia dice que puede llamarse a ese anciano. Si hay una acusación, decía Pablo, con 2 o 3 testigos. Contra un anciano no admitas acusación si no hay 2 o 3 testigos. Dios nos ha dado una manera de protegernos. ¿Por qué? Lo digo esto, ¿por qué? Porque puede en nuestras mentes estar, bueno, entonces si no puedo rebelarme contra esa autoridad, debo entonces hacer lo que me digan para siempre, aunque yo vea que estos que me están dirigiendo tropiezan y hacen cosas que no son bíblicas. No, no es así. Dios nos dio una manera y esta iglesia tiene esa convicción, de manera que cualquiera de los que aquí estamos de oficial podría ser levantado un cargo contra él, y el cargo analizado para el bien de la persona, para su restauración o bien para su expulsión. ¿Entienden? O bien para su expulsión. Cuando las iglesias no tienen manera de quitar a sus líderes, ahí sí estamos en un gran problema, porque nosotros ya no tenemos profetas al estilo del Antiguo Testamento.
Y por eso es que muchas iglesias están mal, porque los que están predicando dicen que Dios les habla. Y ellos tienen una comunicación directa con Dios que el pueblo parece que no lo tiene. Entonces, ¿cómo ese pueblo puede quitar a un hombre que habla de parte de Dios? Ahí se cerró la oportunidad. Y eso es una oportunidad de corrupción en el liderazgo. En cambio nosotros, en el temor del Señor, sabemos que los líderes que haya en la iglesia tienen que ser bíblicamente elegidos y ordenados y cuidados. Y cuidar que ellos se mantengan así. Pero, terminamos diciendo, Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No es una sugerencia, no es si a usted le parece. Si usted hace lo que Datán y Abirán hicieron, usted está en ese pecado. Los pastores pueden llamar a cualquiera de los miembros y decirle: venga, hermano, tenemos que hablar. Los pastores son obispos, es decir, vigilantes de las ovejas, y pueden llamar, y ninguna oveja está en la posición de simplemente decir: no quiero ir. Y ese no quiero ir no puede que no con palabras se lo esté diciendo, pero se cita a la persona, se le llama por teléfono, nunca está la persona, no viene a las reuniones que se le citaron, siempre algo pasó. Cuídese, ese pecado de Datán y Abiram. No iremos, simplemente no hay disposición de ver qué tienen que decirme a mí los hombres que Dios puso en la iglesia para cuidar la iglesia y cuidar mi alma. Y ahí es donde quisiera terminar. Si la iglesia percibe que hay un liderazgo imperioso, como dice ahí, eso es una cosa. Pero si ustedes pudieran y deben asegurarse de que el pastoreo es amoroso, que la preocupación principal de los pastores es el bien de sus almas, que ellos sufren por su infidelidad, que ellos sufren por su inconstancia, que ellos sufren por sus pecados. No es para nosotros cosa liviana saber de hermanos que anden mal, ni nos alegramos de tener que estar imponiendo disciplinas. Sepan todos los miembros de la iglesia que los pastores claman cada lunes por este rebaño. Cada lunes estamos aquí orando por el rebaño. Aprecien, hermanos, por favor, el liderazgo que Dios ha puesto, porque si no, Dios lo está viendo. ¿Cómo actuó Dios en el caso de Moisés y de Aarón? Es que Moisés le dice: Aarón, ¿qué es? Y hermanos, nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? Hombres iguales que ustedes, débiles, sujetos a mucha tribulación, a muchas pruebas, a muchas tentaciones, pero que por decisión soberana de Dios nos puso en una posición en la que tenemos que liderar al pueblo de Dios. Si el Señor nos ha puesto así, es para ver estas cosas, es para que estemos alerta, para que no nos descuidemos. Nuestro corazón puede albergar esa maldad de estar contradiciendo en nuestra mente y corazón lo que el Señor nos dice. Nuestro corazón puede albergar ese deseo de figurar, ese deseo de vanagloria, ese deseo de nosotros estar a cargo de. Procuramos con un culto bíblico eliminar esas posibilidades, porque saben, muchos de los cultos están planeados para la gente, no para Dios, y caen entonces en la tristeza de que alimentan eso que hay en todos, de querer brillar y de querer cierto reconocimiento. Por eso hay especiales musicales, y entonces la persona que dice que lo hace para honra y gloria del Señor, en el fondo de su corazón está teniendo lo que quería: un reconocimiento y un aplauso. Entonces, con esas cosas nosotros evitamos a la persona caer en eso, pero seamos cuidadosos, porque esa persona podemos ser nosotros. ¿De qué manera está usted
en riesgo de caer en esta contradicción de Coré? Sobre todas las cosas, limpiémonos y librémonos de una clase de cristianismo falso, de un cristianismo falso que no considera seriamente la mediación de Cristo como algo indispensable, necesario. Tenemos tal sumo sacerdote, que traspasó los cielos. Fue hecho así por Dios, más sublime que los cielos, sentado a la diestra del Padre. Y de ahí, ¿qué hace Él ahí? Intercede por nosotros. Si su fe no es cristiana, que dice tener, no tiene esta luz y esta comprensión de cuánto necesita usted de ese mediador, usted no es cristiano. Cada vez que usted dobla sus rodillas a orar, cada vez que usted menciona a Dios para algo, cada vez que usted canta, cada vez que usted viene aquí y da ofrenda y está en el culto, nada de eso, ni una pizca de eso, eso es recibido por Dios, si no es por la mediación de su Hijo Jesús. Y entonces el Señor nos ha hablado. ¿Por qué es que hay tibieza? ¿Por qué una iglesia puede llegar a ser como esa que leímos de la Odisea? Tú dices, yo soy rico, y Cristo le dice, usted es un pobre, desventurado y ciego. Esos que llegaron a ese punto dejaron de entender cuán necesaria es la mediación de Cristo y se volvieron en rebeldes, vanagloriosos, con una religión falsa. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Padre de los Espíritus, en tu gran misericordia nos has hablado por tu palabra. Que caiga tu temor en nosotros al escuchar cuán serio es rebelarse contra ti y contra lo que tú has establecido. Tú sabes, Señor, sí, solo tú, si hay en medio de nosotros personas que están confiando en sí mismos, que piensan que son suficientemente buenos, que pueden acercarse a ti sin la mediación de tu Hijo Jesús, que hoy puedan ver claramente su horrible condición delante de ti, que hoy puedan ir a ti clamando por perdón, por salvación, y que tú hoy otorgues vestiduras blancas de justicia, de la justicia de Cristo, a todo el que se arrepiente y cree. Y a nosotros como iglesia, líbranos, Señor, de despreciar el liderazgo que tú has establecido bíblicamente. Líbranos, Señor, de ser malagradecidos. Perdona a tu pueblo y haznos brillar con la luz de Cristo, y haznos humildes, y haznos una congregación de verdaderos santos. Mira las acechanzas del enemigo. Protégenos, Señor. Líbranos del maligno y no nos dejes caer. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Por favor, de pie, vamos a cantar una estrofa del himno. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz al alma da.